Me enteré, le empiezo a decir a mi esposa, oye, pero me meto en los videos, ahí había gente en esas velas. Y ella me dice, no, mira, le dio a la vela y no fue nada. Y le digo, no, mire, había gente colgada de esas velas, ahí se tuvo que caer alguien, alguno perdió la vida. Esto es interesante. El sábado estoy yo en mi casa y estaba viendo el periódico New York Post. Y en ese momento, dentro del New York Post, 1 hora y pico antes de que saliera en ningún canal de televisión, enseñan una foto del barco de México, el velero, el buque y dicen escuela, que termina de chocar contra el Brooklyn Bridge. Y yo digo, espérate, este es el barco que cuando nosotros estábamos en Nueva York, a pies de donde chocó, yo veía a partir del domingo, creo que fue, lo veía todas las noches allí. Cuando llegaba a mi cuarto, el barco estaba del otro lado, creo que era el Pier 15 o 17 o algo así, lo veía y me di cuenta que era un barco mexicano porque tenía la bandera mexicana. Bueno, yo estuve el domingo por la noche, el lunes, martes, Raúl, hasta el miércoles. El sábado no estaba ahí, yo creo que llegó el domingo. No, yo no dije sábado, yo dije domingo por la noche cuando yo llegué. El lunes, martes y miércoles, ahí lo vi, efectivamente. Sí, llegó el domingo o el lunes, no me acuerdo muy bien. El hotel donde estábamos nosotros en el One fue el domingo o el lunes, sí. Estaba al ladito Raúl y obviamente una vista maravillosa de este buque escuela que... Entonces me empiezo a ver y las cadenas americanas no tuvieron nada por más de 1 hora y media casi después. ¿Y tú sabes dónde me pude enterar de todo lo que estaba pasando? En la aplicación de X, que la gente estaban subiendo videos y fue donde me di cuenta de que si lo veías muy bien antes de que dijera nada, había gente encima del buque en ese momento. Ahora todo el mundo sabe que lo había, pero en aquel tiempo nadie sabía que la gente se estaba cayendo de arriba. Estaba pasando, efectivamente. Bueno, esto fue algo horrible. Y la pregunta es, Raúl, pasó demasiado rápido, ¿cómo el capitán no se dio cuenta? No, ¿había manera de parar esto? Sí se dio cuenta, lo que no pudo hacer nada. Exacto, bueno, creo que estaba en un lugar a Yelena Solano, señores, desde Nueva York, que nos tiene todos los detalles de este suceso. Yenela, de verdad que nos quedamos todos con la boca abierta. Por supuesto, nosotros estábamos ahí cerquitica también. Y me imagino cómo está la gente en Nueva York, que todavía no puede creer lo que pasó. Adelante, cuéntanos. Lili, Raúl, y así es, increíble, exactamente tal como lo dijiste la semana pasada cuando estábamos haciendo nuestra transmisión en vivo en Pier 17, pues justo al lado de ese restaurante estaba este barco. Buenas tardes a ustedes, pues déjenme decirles que nosotros estamos justo en el Pier 36 y como pueden ver ustedes a mis espaldas se encuentra lo que quedó del velero Cuauhtémoc, un barco mexicano que vino a esta ciudad como parte de una gira mundial de buena voluntad y que se estrelló directamente contra la parte baja del puente Brooklyn. Pues lógicamente, como pueden ver también aquí a mis espaldas, aquí hay personas que siguen llegando, trayendo flores, mensajes muy tristes y bueno, pues lógicamente velas. Vean ustedes a continuación exactamente lo que pasó. Estas son las imágenes del momento en que el velero Cuauhtémoc, proveniente de México y propiedad de la Armada Mexicana, impactó contra el puente Brooklyn. Las puntas de los 3 mástiles de unos 45 metros impactaron de lleno contra la parte baja del puente, provocando que varios marineros subidos en sus mástiles cayeran al piso de la nave. Algunos quedaron colgando y otros atrapados en las vigas por más de 15 minutos suspendidos en el aire, mientras que otros comenzaron a caer de las velas. Aunque nadie cayó al agua, lo cierto es que 22 marineros sufrieron lesiones y lamentablemente 2 marineros, una mujer y un hombre, perdieron la vida en el accidente. Más de 50 ambulancias se movilizaron rápidamente a la escena y los heridos fueron llevados de manera urgente a los hospitales cercanos. El velero, con más de 90 metros de longitud y 12 metros de ancho, había estado en exhibición en el Pier 17 de Manhattan, donde muchos neoyorquinos disfrutaron de su visita y su tour guiado. La embarcación, construida en el 1982 en España, estaba adornada con luces y una gigantesca bandera de México. Las autoridades investigan las causas del accidente y hasta el momento se habla de un posible corte de energía, de una pérdida de control por parte del capitán, de una posible falla mecánica y hasta de un cambio de la marea que desvió a la embarcación y provocó el terrible accidente. El puente Brooklyn no sufrió daños y fue reabierto al tránsito después de una rigurosa inspección. Las autoridades continúan con su investigación para determinar la verdad detrás de este trágico suceso.
Increíble pero cierto. Nosotros aquí en la ciudad de Nueva York estamos sorprendidos, especialmente nuestros mexicanos, cómo algo tan bonito que duró una semana aquí en la ciudad se convirtió en una tragedia totalmente. Cientos de personas se estaban despidiendo del velero, cuando ocurrió esta tragedia. Fueron testigos de ese momento trágico donde algunos comenzaron pues a gritar, otros a correr, otros pues estaban asustados. O sea, esto fue algo que la verdad que pareció una película de terror. Mientras tanto, les cuento de que todo continúa en investigación y esto puede durar hasta 1 o 2 meses. Raúl, Lili. Yelena, qué triste esto, porque esto había traído muchísima gente, especialmente mexicanos, fueron a ver este velero allá en Nueva York, como tú dices. Y con el orgullo, Raúl, y que en las redes sociales la gente lo grababa, el momento en que estaba ya saliendo de ahí. ¿Tú te imaginas que toda esta gente que estaban, porque al principio la gente no se dieron cuenta, esto estaba lleno de marineros que estaban en las velas hasta arriba, los que se cayeron fueron los de la punta de arriba, que cayeron en el velero y murieron, y otros que están en el hospital todavía, me imagino, pero acuérdate que la mayoría tenían puesto lo que le dicen un harness, una cosa que te aguanta. Imagínate si algunos de estos que lo hacen todos los días no se hubieran puesto ese harness para aguantarse. Claro, porque lo han hecho en tantas ocasiones y nunca pasa nada. Muerto no sé cuántos. Claro, bueno, igual fallecieron 2 personas, triste. Raúl, y sus familiares están pidiendo obviamente una explicación, porque la gente no piensa que lo que esto dicen tenía es que haber pasado. No cogió el paso debido que tenía que ir para salir de donde estaba, y por eso la marea lo llevó hacia quizás el puente más icónico de los Estados Unidos, que es el puente de Brooklyn, el Brooklyn Bridge, el más importante en Nueva York y más conocido. Familiares de las víctimas, Raúl, exigen respuesta. Acabamos de ver las imágenes de los 2 fallecidos, muy jovencitos, obviamente, ambos, Raúl, y ¿qué te puedo decir? La presidenta de México también habló, Raúl, y nada, no quiere convertirlo en un caso que se vuelva político, pero si quiere respuestas. Y bueno, toda la gente que estaba presenciando esto, cuando uno ve las redes sociales te das cuenta que nadie podía creer lo que estaba pasando delante de ellos con sus ojos, porque lo estaban grabando con una ilusión, como que estabas viendo uno de los momentos más increíbles que se ve en Nueva York en un buen tiempo, y de momento aquí viene la tragedia. Mi esposa está viendo una película conmigo, y cuando pasa esto, que yo estaba en el iPad, en el New York Post, que fue como te dije, me enteré, le empiezo a decir a mi esposa, oye, pero me meto en los videos, ahí había gente en esas velas, y ella me dice, no, mira, le dio a la vela y no fue nada, y le digo, no, mire, había gente colgada de esas velas, ahí se tuvo que caer alguien, alguno perdió la vida. Cuando los ves saliendo era como una coreografía, Raúl, o sea, en cada uno de los niveles estaba lleno de cadetes. Gente, eso se dieron cuenta después, sí. Y se dieron cuenta después, y bueno, nuestro pésame para los familiares de los 2 que perdieron su vida. Hay otros en el hospital que dicen que están estables, pero bueno, ahí siguen, Raúl, y batallando por sus vidas, y ¿qué les puedo decir? Seguiremos de cerca a ver por fin qué es lo que causó esto. Yelena. Gracias, Yelena, muchísimas gracias por esto. Gracias por estar con nosotros con esta noticia.